Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, una unidad de tiempo más, una ocasión, básicamente, una nueva ocasión a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios favorito, que como bien sabéis, hacemos desde Radio Despí. Para Radio Despí, creo yo que sería lo más correcto, técnicamente hablando. Sí, pero bueno, hoy en día, ¿no? Como diría aquel, ¿no? La vida son las circunstancias, ¿no? Me hace gracia, Daniel, porque durante los 220 programas de 250 que tenemos nosotros de Terra Incógnita, era yo quien siempre daba la bienvenida a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito. Es verdad. Pero tú solo dices misterios, que me parece también correcto, ¿no? Sí, pero es que ya a veces ni siquiera misterios, ¿no? Podríamos hablar a ¿Por qué vuestro no? programa de radio favorito. Ojalá, ¿no? Pero eso Bueno. ya es apuntar alto. Bueno, En fin, pero... hay gente que se hace pipí, ¿eh? Ya lo hemos visto en algunos comentarios, Sí, que sí, muere sí, de sí. pipí y se pone cual si tuviera en el cuerpo el amor. Y muchos otros tipos de fenómenos forteanos que acaban influyendo en la mente y la vida y en el transcurrir del día a día. Y en la fisiología de las personas. Efectivamente, de los que oyen Terra Incógnita, pero que sí, que en definitiva Terra Incógnita es un programa de misterios y de enigmas. Y en esta ocasión vuelven los seres criptozoológicos, vuelven los críptidos, o como nos gusta llamarlo a nosotros, las criptofieras. Las criptofieras, es verdad. Pero nos vamos a ir a una región muy especial. Una región, un país, que seguro que cuando os diga el nombre, si es que aún no lo habéis visto en el título del podcast, os va a evocar unos paisajes propios para este tipo de criaturas. Más que paisajes, unas condiciones ambientales para que se den algunos de los seres, o los seres, quizá, de los que vamos a hablar hoy aquí. Y es que nos vamos a ir a Ucrania, nos vamos a ir a ese país, uno de los más grandes de Europa, que, como seguro que sabéis, durante las primeras horas del fatídico 26 de abril del año 1986, cambió su historia para siempre. Y cambió también parte de la historia de Europa, porque la explosión del reactor nuclear número 4 no solo afectó la radiación emanada de este a Ucrania. Sobre todo, aunque se dice siempre Ucrania, sobre todo afectó a Bielorrusia, porque en aquel momento los vientos, cuando se produjo la explosión, soplaban hacia el norte, en dirección norte, y encima de Ucrania está Bielorrusia y desgraciadamente sufrió, sin apuras, más los efectos que los habitantes de Ucrania que los sufrieron, ¿no? Pero esta radiación también llegó a toda Europa, casi, y parte de Asia, evidentemente, ¿no? Porque Ucrania es un país fronterizo entre Europa y Asia. Y estos efectos, en los humanos, se traducen, desgraciadamente, como sabéis, sobre todo en tumores, en malformaciones, en niños que crecen con las extremidades deformadas, en una serie de mutaciones genéticas, todas ellas perjudiciales para quienes las padecieron. Sobre todo mutaciones en los descendientes de las personas que estaban en aquel momento en la zona de Pripyat, que es el pueblo más cercano a Chernóbil. No propiamente las personas que sufrieron la radiación en sí, muchas de ellas morirían años más tarde. Sus hijos, su descendencia, fueron quienes más notaron los efectos negativos de esta llamada energía nuclear, de esta radiación, terrible en estos casos, pero que en otras circunstancias pues se puede hacer, aunque parezca lo contrario, buen uso de ella. Pero no solo en seres humanos causaría mutaciones, y es que, como veremos a continuación, se dice, se comenta, se sospecha que los animales de la zona también se vieron afectados por estas mutaciones. También acabaron adoptando nuevas formas, nuevos comportamientos, hasta tal punto que podríamos referirnos a ellos como los críptidos de Chernóbil.
Como sabéis, es bastante popular comentar que los peces que hay en los estanques, en los ríos próximos a la estación nuclear de Chernóbil, en Pripyat, son mutantes. Y no solo mutantes, sino como en aquel capítulo de Los Simpsons, son peces más grandes, con 3 ojos. Pero sobre todo eso, peces monstruosos, peces más grandes que el tamaño normal que puede tener un ejemplar de la misma especie en aguas sin radiación. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito detrás de estas historias de los peces monstruosos de Chernóbil? Pues para mí un referente en lo que se refiere a monstruos de río es efectivamente el presentador del tan popular programa, que aquí en España lo emite Discovery Max, Monstruos de Río, y no es otro que Jeremy Wade. Y en uno de estos programas decidió, pues, realmente poner a prueba qué había de verdad acerca de estas historias que nos hablaban de los peces mutantes gigantes y mal encarados de Chernóbil. Así que pidió un permiso especial, pudo entrar al área de exclusión, que es el área donde no vive nadie, donde tuvieron que evacuar, porque aún a día de hoy está contaminada. De hecho, a día de hoy, estar allí 10 días supone recibir una dosis de radiación equivalente a la que se puede recibir durante todo un año una persona en Estados Unidos. Una zona peligrosa, en ese sentido, sin duda, sigue siendo peligrosa. Mejor no estar ahí porque acaba seguramente desarrollando algún tipo de cáncer. Pero él entró, Jeremy Wade consiguió acceder a esa zona de exclusión, consiguió llegar a los ríos en los que él pudo documentar debido a sus contadores Geiger que efectivamente los niveles de radiación eran muy altos, pero que, curiosamente, a lo que él se dedica, los peces no eran para nada ni monstruosos, ni más grandes, ni muy diferentes a como cabría esperar. De hecho, le llamó la atención que llegó a capturar un pez que él pensaba que era grande, pero cuando lo tuvo en sus manos se dio cuenta de que medía un 50% de lo que tendría que medir para la edad que tenía aquel pez. Es decir, la mutación en este pez, en este animal, no lo había hecho ni más grande ni más fuerte, al contrario, lo había hecho más débil y más pequeño de lo que le tocaría ser. Efectivamente, este pez tenía unos niveles de radioactividad muy altos, pero estos niveles de radiación no comportaron la existencia, al menos para Jeremy Wade, de peces mutantes, gigantes, agresivos, como se suele decir, que hay por las inmediaciones de Chernóbil. Así que podríamos decir que mito cazado. Pero hay otras historias más siniestras, historias que nos hablan de un ser muy criptozoológico, ¿por qué no decirlo? Y para ello nos vamos a ir a Chelmer, un pueblo emplazado en una de las regiones más rurales de Ucrania. Allí se habla de la existencia de un extraño animal, con una coloración que va desde el naranja hasta el gris, que parece ser atención aquí, una especie de mezcla entre perro, zorro y canguro, sin pelo. Efectivamente, como muchos de los animales criptozoológicos que se pueden ver, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que pueden parecer versiones de animales normales, pero sin pelo. Mientras no se acerque al Jim Mencken, que eso sí que sería una visión terrorífica. No, pero es bastante peor que el Jim Mencken, querido Daniel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como digo, es una fusión entre un perro, un zorro y un canguro. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Una especie de... Sí, es peligroso. Porque, al parecer, sería un animal que tendría las patas delanteras acortadas respecto a un perro, respecto a un zorro, y unas fuertes patas traseras que le permitirían desplazarse a modo de saltos, como lo haría un canguro, una larga cola, un cuello largo, como un canguro, pero con una cabeza más bien parecida a la de un perro, a la de un zorro, delgada, con grandes orejas, quizá también parecida, ahora que lo estoy viendo así, a la que tiene propiamente un canguro. Pero el detalle más llamativo de la cabeza es que de su mandíbula emergen unos 2 grandes colmillos, un auténtico terror, un ser que no es propio de ninguna parte del mundo, como mucho de Australia, ¿no? Porque allí tienen los ornitorrincos, tienen las equidnas, tienen esas cosas raras de la naturaleza, pero en Ucrania, ¿qué pintaba un animal así en Ucrania?
Hay gente incluso que afirmaba que más bien, en vez de un canguro, parecía una especie de velociraptor, un ser reptiliano. Pero, en definitiva, lo que más llama la atención de este tipo de ser es que cuando se deja ver, deja atrás de sí muertes. Muertes en animales de campo, como conejos, como cabras, y a veces también muertes de animales domésticos, como gatos y perros. Muertes al más puro estilo chupacabras. De hecho, a este ser se le podría llamar el chupacabras de Chelmer. ¿Por qué? Efectivamente, porque según cuentan los testigos, este animal, esta bestia, mata a sus presas, a sus víctimas, desangrándolas, clavándoles estos dos grandes colmillos en el cuello y chupándoles la sangre hasta dejarlos completamente secos. Una leyenda, una realidad que no ha sido lo suficientemente contrastada. Sea como fuera, en el año 2007, unos cazadores afirmaron haber cazado a este animal. Los veterinarios estaban de acuerdo en que se trataría en todo caso o de una especie nueva de zorro, una especie de mezcla de cruce entre perro y zorro, una cosa un poco rara. Pero, claramente, la foto del animal, así como las descripciones, las conclusiones de los veterinarios, de los expertos, lo alejan mucho de la descripción clásica de este bicho, ¿no? Que recordemos, algunos decían que parecía una especie de velociraptor, otros una especie de canguro diabólico. Para nada, más bien un perrito de pequeño tamaño, pero que para el director del Museo Zoológico de la Universidad Nacional de Zaporozhye, el señor Alexander Korotia, dijo lo siguiente, y es que efectivamente hay algo común entre los restos de aquel animal cazado en 2007 con algunas características que presentan los perros y los zorros, pero que no puede identificar qué tipo de animal es exactamente. Por ejemplo, sus dientes caninos son parecidos a los del zorro, pero más diminutos que los que presenta el zorro. Más concretamente como los que podría tener una marta, pero una marta tendría, si es que fuera una marta, una calavera diferente. Y si lo comparo con el cráneo de un animal de la misma familia que las martas, como son las nutrias, pues me encuentro que las orejas de este animal, el llamado chupacabras de Chelmer, pues son más pequeñas comparadas con las de las nutrias. También parece tener una nariz muy ancha y que no se correspondería con la de ningún mustélido conocido. Así que su opinión era que se podría tratar más bien de un animal híbrido, como se comentaba en un principio, una mezcla entre perro y zorro, o quizá también un mutante. ¿Y eso es posible? Quiero decir, ¿pueden tener descendencia un zorro y un perro? No pueden tener descendencia, pero entonces no puede existir un animal híbrido. Se han dado casos de perros y coyotes, eso sí, por ejemplo, o lobos y coyotes, que era una posible versión del chupacabras en Estados Unidos, ¿no? Que es quizá muy parecido al ser cazado en el año 2007, como digo, como se puede ver en la foto que colgaremos en su momento a la par que el programa, en Facebook, en las redes sociales, donde se ve una especie de perrito, un perrito escuálido, un perrito efectivamente, como decían las descripciones, sin pelo. Quizás un perrito que tiene una mutación que lo hace ser completamente calvo. Y ese aspecto delgado, quizás esa desnutrición que tenía encima, hace que ciertas facciones se le quedaran más marcadas, más chupadas, le hiciera la cara más alargada de lo que normalmente la tendría, dándole efectivamente un aspecto como de animal raro, de animal desconocido, pero que en ningún momento se parece a un velociraptor ni a un canguro diabólico, y que entendemos que no ha podido ser el culpable de desangrar a ovejas, a cabras, a perros. Por otro lado, Mikhail Ilichenko, jefe del servicio veterinario de Mikhailovskoye, dijo que ese animal no parecía tratarse ni de un perro, ni de un lobo, ni de un zorro, ni de un mapache. Incluso tampoco podía tratarse de una marta. De hecho, Mikhail Ilichenko afirmaba que no había visto ningún animal parecido con anterioridad ni en la vida real ni en los libros de biología. Pero que, atención a la apreciación, que dice para quitarse el sombrero, juzgando el tamaño de sus dientes, de sus colmillos, puedo asegurar que definitivamente se trataba de un predador. Pues efectivamente, si tiene colmillos es que depreda. Entonces, si ni los expertos se ponen de acuerdo, cuando en realidad para otros muchos expertos que no se han pronunciado en los medios oficiales se puede tratar sin ninguna duda
de un zorro con algún tipo de mutación en la piel y que además sufría algún tipo de enfermedad o de desnutrición y que pues su cuerpo se ve modificado de tal manera que lo hace parecer, como decía antes, un animal raro, un animal que nadie conoce. Hay quien dice otras cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, la posible mutación que tuviera ese animal respecto al animal clásico, a la especie habitual, fuera consecuencia de la exposición a la radiación que, como digo y como sabéis, a día de hoy persiste en el área de Chernóbil, persiste en gran parte de Ucrania y de Bielorrusia. Pero hay gente que va más allá, ¿no? Hay gente que apunta que quizás ese animal se trate, pues, cual chupacabras, es decir, de una especie, según una de las hipótesis que explica el chupacabras, de una especie de experimento militar extraño, de hibridación, no sabemos con qué fin, que se les escapó. Sea como fuera, también, evidentemente, sobre todo aquellos relatos que nos hablan de un animal de aspecto reptiliano, de aspecto dinosaurisquio, me atrevería a decir, ¿no? O de canguro diabólico, que se trata todo eso de una mentira, ¿no? Pero hay más casos. Hay más casos inquietantes. Sobre todo casos que circulan por internet. Como uno que estuvo muy de moda en los años 90, que nos habla de una localidad, que nunca se cita el nombre, pero que nos la imaginamos la típica ciudad post Segunda Guerra Mundial, de bloque soviético, llena de bloques colmena, de edificios colmena, una ciudad en definitiva fría, sin mucho encanto urbanístico, simplemente con casas donde la gente vive y se resguarda del exterior. Pero es que quizás se tendrían que resguardar de lo que había dentro de sus casas. En fin, llega la noticia un día, por cierto, publicada por un medio turco, de que se ha encontrado a un hombre muerto dentro de un ascensor, en uno de estos bloques colmena que yo denomino, ¿no? Curiosamente, totalmente desangrado. ¿Qué me dices? Pero en ninguna parte del ascensor había rastro de sangre. Era como si la sangre alguien se lo hubiera llevado y hubiera dejado después todo el ascensor limpio. Pero que se lo hubiera llevado además a través de qué orificio, de qué incisión, porque lo dejó todo limpio. Había unos orificios, efectivamente, a la altura del cuello de esta víctima, 2 orificios redondos con un borde amarillento, lo que evidentemente... Un hematoma. ¿O no? ¿No? ¿O no? A mí me hace pensar en eso, como que ha habido ahí una presión. Bueno, podría ser, porque hay hematomas que en un principio ¿sí? son amarillentos, Ajá. pero que quizás tenía algún tipo de gangrena, por llamarlo de alguna manera. Pero en definitiva, lo que la gente empezó a pensar es que se trataba de un ser sobrenatural, quizá, como aquellas marcas en el cuello apuntaban, de un vampiro ucraniano. Y se argumentaba que este ser tuviera algún tipo de habilidad sobrenatural en el hecho de que la escena del crimen, recordemos un ascensor, no presentaba ningún tipo de forcejeo, ni mostraba tampoco, pues quizá, indicios de que la víctima hubiera luchado. No, era como si simplemente una persona de repente le aparecen 2 agujeros en el cuello y se queda sin sangre. Pero el caso es que un mes más tarde, en el mismo edificio, los vecinos de este empiezan a escuchar los gritos aterrados de una niña. Cuando llegan al origen de esos gritos se dan cuenta que proceden de un ascensor también. De hecho, del mismo ascensor en el que un mes atrás el hombre había muerto en extrañas circunstancias. Un ascensor que en esta ocasión estaba detenido entre los pisos 4 y 5. En un momento dado, los gritos cesan y consiguen entrar en el ascensor. ¿Y qué se encuentran? El mismo panorama que hace un mes, pero en esta ocasión la víctima es una niña de tan solo 13 años que, como digo, también presentaba esas 2 extrañas marcas, esos 2 extraños orificios a la altura del cuello y, efectivamente, no presentaba ni una gota de sangre, ni ella, ni el suelo, ni las paredes de aquel ascensor. Estaba claro que algo sucedía. El asesino vampírico seguía haciendo de las suyas. Quizá
¿Sería alguno de los residentes de aquel inmueble? Sea como fuera, la policía decidió cerrar el caso en aquel momento, o al menos en lo que se refiere a la explicación oficial, diciendo que la niña en realidad era una yonki y que había muerto por un chute, por una sobredosis de heroína. Ni que decir cabe que la niña ni sabía lo que eran las drogas, al menos así afirmaba el padre de la víctima, ni que se encontrase ninguna jeringuilla en la escena del crimen. Le faltaba la sangre. ¿Eso cómo se explica, no? Claro. Por lo que, sin duda alguna, aquellas dos víctimas, aquellas condiciones, daban a entender que se trataba de un caso muy raro, fuera de lo normal. Quizás, como ya se comentaba, como ya trascendía a los medios del momento, el asesino era un vampiro. Así que la policía dispuso ahí una patrulla formada por un sargento y por un detective que durante varios días, durante varias semanas, tendría que estar en el mismo edificio, vigilando, quizás para identificar a algún sospechoso, o, en el mejor de los casos, para atrapar al asesino. En uno de esos días de patrulla, el sargento se introduce en el mismo ascensor, quería cambiar de piso. Y en un momento dado, el ascensor se detiene entre las plantas 5 y 6, a la par que la luz se va. Empieza a pulsar los botones, pero el ascensor no responde. No le embarga el miedo, a pesar de que sabe que fue en ese preciso ascensor donde aparecieron aquellas dos víctimas. Así que decide comunicarse con su compañero, que estaba afuera, por walkie-talkie, para simplemente decirle, oye, me he quedado atrapado en el ascensor, a ver qué podemos hacer, pero no tenía sospecha de que nada malo le fuera a ocurrir. No tenía sospecha alguna hasta que, instantes después de que se fuera la luz, de que se detuviera aquel ascensor, empieza a escuchar un extraño chasquido, como un clic metálico encima de él. Raudo iba con su linterna ya ahí preparada y ilumina arriba, al techo del ascensor, o lo que él pensaba que tendría que ser el techo. Pues se da cuenta de que ya no hay techo en el ascensor, de que alguien o algo lo ha retirado, por cierto, rapidísimamente. Y por un breve instante, por apenas 2 segundos, le parece ver lo que sería la cabeza de una persona que se esconde, deslumbrada por la luz de la linterna de aquel sargento de policía. Así que entiende que a aquella persona le da miedo la luz, por lo que por un momento la apaga y va desenfundando la pistola para que aquel ser, aquel vampiro quizás, volviera a emerger, pero ya el sargento estuviera preparado para meterle 4 o 5 balazos en el cuerpo. Pasaron quizá 10 segundos y cuando vuelve a alumbrar ya apuntando con la pistola se da cuenta que allí no había la cabeza de un hombre, ni un vampiro, pero sí algo bastante peligroso, algo que nadie esperaba, algo que había hecho de aquel hueco de ascensor su casa. Una araña de proporciones descomunales, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cada una de sus patas medía aproximadamente 1 metro, estaba ahí ya cara a cara con el sargento. Evidentemente el sargento no es que apagara la luz, pero la luz en aquel ascensor se fue. ¿Por qué? Porque del miedo se le cayó la linterna, no pudo disparar, aquel animal, aquella superaraña se abalanzó sobre él, le empezó a morder repetidas veces por el torso. Escucharon los gritos y cuando su otro compañero llegó, el detective, ya nada pudo hacer para salvar al sargento. El sargento estaba muerto, desangrado completamente y se había convertido en la tercera víctima de aquel animal, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Se pudo atrapar a aquella araña? Pues, al parecer, el gobierno de Ucrania
porque esto pasó en Ucrania, evidentemente, lo negó todo y un garganta profunda, al parecer, pues estuvo implicado en el tema y hizo llegar toda esta información a un medio, a un periódico de Turquía años más tarde, Porque que es a través del cual sabemos esto, que dices, Alex, dime cuál era el título de aquel periódico que publicó esta noticia. No te lo puedo decir, ¿por qué? Porque no aparece, simplemente se habla en todo momento, en toda noticia que he encontrado relacionada con este caso, de un periódico turco, ¿no? Recordemos que tampoco se especifica año cuando yo he explicado el caso, así como tampoco localidad, pero sí que se enmarca en Ucrania. Años 90, es cuando se hace pública o famosa esta noticia en internet. Y además, ¿cómo sabemos el relato, no? Es decir, lo que está sufriendo el agente en el transcurso de ese ascenso hacia la planta 6, ¿no? Y cómo lo vive y ese rostro que parece ver. Psicofonías, Daniel. Claro, transcomunicación instrumental. Transcomunicación, ¿no? Lo dictó. Directo de los muertos. En fin, efectivamente esta noticia tiene todos los puntos de ser leyenda urbana una total. mentira o una leyenda urbana, pero una leyenda urbana no en cualquier sitio y no claro. con un protagonista cualquiera. Estamos hablando de Ucrania, años 90, han pasado como mínimo 4 años del desastre de Chernóbil y, evidentemente, al igual que las leyendas que nos hablan, que como hemos visto por otro lado, no son tales, de peces mutantes gigantes, esta radiación también acabaría por afectar a una diminuta araña que tenía su casa allí, en aquel hueco del ascensor. Una noticia curiosa, ¿no? Una noticia bizarra. Que más que una noticia es un relato de auténtico terror. Un poco de Stephen King. Sí, o de pesadillas, ¿por qué no decirlo? De aquella serie de obras para niños de R.L. Stine. Pero en fin, que no dejan de incidir, como la del chupacabras anteriormente mencionada, en la posible existencia de seres monstruosos, fruto de la radiación de Chernóbil. Pero lo curioso es que hay historias de seres criptozoológicos, por otro lado, como no podía ser de otra manera, en Ucrania, pero años antes, casi un siglo antes, del desastre de Chernóbil. Y para ello nos vamos a ir al lago Somin, cerca del pueblo de Lukiv, en la otra punta. Nos vamos a ir al extremo más occidental de Ucrania. Allí hay relatos que se remontan pues desde hace más de un siglo, es decir, nos tenemos que remontar a mediados del siglo XIX, que nos hablan como en aquel lago existe una terrible criatura que tiene aterrorizados a los habitantes de la zona, ¿no? ¿Y cómo se llama? La criatura no tiene nombre, como el lago se llama Somin, y normalmente las criaturas de los lagos pues tienen el nombre en función del lago donde se encuentran, Nessie del lago Ness, Selma del lago Selgior, o algo así se llamaba, pues podemos pensar que la criatura del lago Somin se podría llamar Sominito o Sominita. No, como digo, no ha trascendido ni al parecer se le ha aplicado ningún nombre a esta criatura, pero que, como decía, mediados del 19... Sominova Khrushchev. No, Daniel, no tiene nombre. Causaba el terror entre sus habitantes, no hasta tal punto que se negaban a pagar las tasas, los impuestos para poder pescar en aquel lago a los recaudadores, al gobierno local, porque les aterraba. No estaban dispuestos a pescar a sabiendas que había un monstruo que había acabado con la vida de alguno de ellos. Al menos eso es lo que se contaba, ¿no? Se sabía que comía animales, pero que aquello no tendría que estar allí. Y punto. Que aquello era muy peligroso, sobre todo atendiendo a las características, a la descripción de aquella criatura. Una criatura... Porque ¿cómo era? Que parecía efectivamente una especie de serpiente mezclada con un cocodrilo de grandes dimensiones a todo esto. Y que en Ucrania no hay cocodrilos. Que aquello era un monstruo, un diablo. En fin, a principios del siglo XX decidieron pues hacer una batida de caza para acabar de una vez por todas con aquel monstruo, para que la gente pudiera estar tranquila, pudiera vivir en paz en las inmediaciones del lago Somin, pero coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la batida de caza tuvo que ser pospuesta pues bastantes años. Y es que no fue hasta la siguiente Gran Guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, que hubo otra expedición, en este caso por parte de los alemanes que habían ocupado la zona, para dar caza a aquella criatura de la que seguían habiendo relatos. Relatos como el que encontraron de un local, un residente de la zona, de unos 84 años, de nombre Iván Kovalchuk, el cual explicó una historia que afortunadamente no le ocurrió a él, sino a un conocido suyo. Y esta historia hablaba de Stefan, un cuidador de caballos, cuando una noche
estaba ahí con su manada de caballos a la orilla del lago Somin, pero se pasó un poquito con el vodka y cayó rendido. No escuchó ningún alarido de sus caballos, no, pero en un momento dado de la noche se despertó y lo que tenía delante era un hocico muy grande de lo que parecía un extraño cocodrilo, de lo que parecía seguramente la famosa criatura de la que tanto hablaban las leyendas, de la que tanto habían hablado compañeros suyos, pero que quizá él nunca había creído, hasta que la tuvo de morros. Pero afortunadamente parece ser que en aquel mismo momento un grupo de buscadores de setas irrumpieron en la escena tras unos árboles que también vieron aquella portentosa criatura, la cual por algún motivo pues se asustó y volvió rápidamente al lago, no sin antes abrir la boca y, para asombro de todos los presentes, descubrir que no tenía dientes aquella boca. Era una especie de... no sé, una especie un poco rara, la verdad, de animal. ¿Literalmente o qué? No se sabe, porque hasta las serpientes que engullen tienen dientes, ¿no? Desencajan la mandíbula. Pero que en definitiva, afortunadamente, Esteban no tuvo que sufrir ningún ataque, ninguna mordida, ninguna chupada de aquella criatura y salió ileso. Y así, Iván Kovalchuk pudo explicar su testimonio muchos años después a los militares nazis que habían ido precisamente a ese lago, al lago Somin, a dar con aquella criatura. Este caso lo rescato simplemente porque es un críptido emplazado en Ucrania, en esta misma zona donde hemos hablado de arañas gigantes, de extraños chupacabras, de quizá peces monstruosos. Todos estos animales que han adquirido condiciones monstruosas, aspectos monstruosos, deformidades, fruto, hay quien apunta, ¿no? Como se puede suponer, de la radiación de aquel reactor nuclear de, claro, pero este de caso Chernóbil, es anterior. Que es anterior, pues como en otros muchos rincones del mundo, se cuelan cocodrilos. Alguien con un caprichito que quería tener un cocodrilo y puede ser, liberó. ¿Por qué no? Pero lo que quiero decir es que tiene su críptido particular. Y evidentemente diréis, Alex, te estás dejando uno que no es ni posterior a Chernóbil ni antes, sino en el mismo momento que se estaban produciendo las explosiones en la estación nuclear de Chernóbil. ¿Cuál es este, amigos? ¿Cuál es? Pues nuestro ser criptozoológico favorito, el Mothman, ya que, como seguro que sabréis, como seguro que habréis escuchado en algún programa precisamente dedicado a la figura del Mothman, se habla, se ha comentado, al parecer está documentado, que el Mothman también se dejó ver aquel día del 26 de abril del año 1986. ¿Quién describe al Mothman en Chernóbil? Pues precisamente los pilotos de los helicópteros que estaban tirando el agua dentro del reactor nuclear, pensando que no pasaría nada, que simplemente se trataba de un incendio entre algunos muebles de las oficinas de allí. No eran conscientes que se estaba incendiando el reactor nuclear. Bueno, y si lo eran, tampoco sabían las consecuencias. Que los pobres pues no eran conscientes de los riesgos que iban a acabar sufriendo, riesgos como la mismísima muerte. Pues vieron al Mothman. Vieron una especie de hombre negro, corpulento, alado y de una mirada intensa, de ojos rojos. Es decir, el Mothman, lo que viene siendo el Mothman. Sí. Y diréis, hostia, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, fíjate tú, el Mothman también en Chernóbil. Pues no solo eso, cuando ocurrió en el año 2011, 25 años después, lo de Fukushima, que también Mothman de lo mismo, también lo dijimos aquí, también se vio al Mothman. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si es el Mothman, recordemos que el Mothman de Point Pleasant, el único, el original, el auténtico, el legítimo, no solo se apareció el día de la desgracia del derrumbe del puente de Silver Bridge, sino que se venía apareciendo más de un año antes. Sí. Siempre se ha dicho, así también reza el título de la obra más famosa del Mothman, Las profecías del Mothman, que el Mothman estaba ahí con anterioridad para ir avisando de que se iba a producir una desgracia. Aquí el Mothman en Chernóbil se ve mientras los helicópteros están tirando agua. Sí, lo cual ya es un poco un contrasentido. Está ahí como si fuera el causante casi, ¿no? Sí. Pero, como digo, este relato del Mothman en Chernóbil está bastante extendido. Lo que yo siempre he intentado profundizar en este tema, profundizar en las fuentes, y no nunca he encontrado nada. Es una especie de añadido a posteriori de alguien conocedor de la existencia de la leyenda del Mothman, que ha querido meter ahí ese elemento desconcertante en una desgracia.
para no sabemos bien qué motivo, ¿no? ¿Qué intención? Para vender revistas, para vender. Pero, en fin, monstruos criptozoológicos en Ucrania, el Mothman, bajo mi punto de vista, no. Y la araña del ascensor tampoco. Tampoco, evidentemente. Y el perro este, que no era un perro, sino que era un canguro, que no era un canguro, sino que era un dinosaurio, tampoco, seguramente, pues ¿no? entonces bueno, nada. Seguro que no. Ni los peces monstruosos, que siempre se ha dicho que habitarían los lagos y ríos próximos a Pripyat, a la central de Chernóbil, tampoco. Es que, de hecho, si nos basamos en la gran mayoría de animales que se han visto mutados por radiación nuclear, todos estos presentan anomalías, sí, pero no anomalías precisamente que los haga parecer más grandes y más fieros. Más al contrario, los hacen más pequeños, los hacen más deformes, en definitiva, Yo los únicos que sí que menos he visto, hábiles para la supervivencia. Yo los únicos que sí que he visto más grandes han sido mariposas, insectos en general, que sí que se veían como más, pues eso, más grandes y tal, pero más torpes. No. Por ejemplo, ahora que dices insectos, fue famoso, porque sobre todo ha sido reciente, el estudio de unas mariposas en Japón, que no es que estuvieran propiamente en el área de Fukushima, sino que han sido alimentadas con hojas que sí, que pertenecen a las inmediaciones de Fukushima. ¿Y qué se ha visto? Que son las imágenes que han trascendido a lo largo y ancho del mundo. ¿Y pierden tamaño? ¿O qué? Pierden tamaño, mueren porque adquieren enfermedades que les llevan a la muerte. Las alas se les deforman de tal manera que les impiden volar, Sí, las yo eso sí que antenas había se les visto como atrofian. deformaciones en los insectos. Pero pensaba que algunas abejas habían hecho más grandes. O No. No hay ningún caso registrado. Me he informado a la hora de de prepararme. mutación que, digamos, como que mejore la adaptabilidad. Podría haber, porque por azar, por estadística, alguna mutación se podía producir. Sí, pero al Se final es podría- radiación y te mata. O sea, Exactamente. O te hace ser inviable, ¿no? Pero en el fondo hay otra lectura curiosa, precisamente en lo que se refiere a la fauna de Chernóbil. Y es que, atención, no hay menos animales. Podríais pensar, debido a las muertes provocadas por las mutaciones fruto de la radiación, ¿no? Como venimos diciendo en todo momento. Sino que ahora hay más animales en el área de Chernóbil. En las inmediaciones, kilómetros a la redonda de Chernóbil, los animales, ciervos, alces, lobos, osos, hay muchísimos más que antes. Eso sí, por ejemplo, en lo que se refiere pero a más que pájaros antes del accidente. de número, sí, muchos más que antes del accidente. Pero hay menos biodiversidad, es decir, hay menos especies de pájaros. Hay más pájaros en número, pero menos especies de pájaros. Si antes había 20 especies de pájaros, Bueno, pero eso también es normal. ahora hay porque 5. Hay menos humanos y por lo tanto los animales efectivamente encuentran un lugar. como se ha más libre, producido un más área de tranquilo. exclusión en esa zona, es decir, libre de humanos, los humanos siempre han sido una amenaza para estos animales, los animales han reconquistado esa tierra. Como digo, hay muchos más animales ahora viviendo en las inmediaciones de Chernóbil. No es tan curioso, ¿no? La conclusión la has sacado tú. Es lógica. No, es que no es por nada extraño, es. Pero hay menos biodiversidad. Se han perdido muchas especies por el camino. Hay más número, pero menos variedad. Es más, especies como el lince de la zona, que estaba a punto de extinguirse, se podría decir que gracias a la explosión de Chernóbil, su población ha aumentado. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque el hombre se ha ido, el hombre era una de sus principales amenazas, y al no estar el hombre, el lince se puede reproducir y aumentar así el número de su especie, ¿no? Pero efectivamente, los animales están expuestos a grandes dosis de radiación. Se han visto estudios en aves que presentan tumores, sobre todo son tumores, ¿no? Pájaros que tienen deformidades en el pico, pobrecitos, que les impiden comer correctamente. Y una cosa curiosa que también se ha visto en Fukushima es que las arañas ya no tejen sus telas de esa forma perfecta, simétrica. Las de Chernóbil y las de Fukushima, curiosamente, presentan unos patrones bastante caóticos. Me atrevería a decir que en muchos casos son inútiles para atrapar a sus presas. Es como si hubieran perdido, sí, capacidad, a ver, no sé, intelectual. O sea, es como si su cerebro se hubiera visto claramente afectado. No, han perdido capacidad. Sí, quizás podría ser eso, de que no recuerdan cómo hacer sus telas correctamente, o bien Claro, que el abdomen... o que físicamente su cerebro también se No. haya deteriorado por la radiación. Sí, o que su y no funcione abdomen bien. hubiera quedado transformado de tal manera que ya no fuera útil para fabricar telas de araña, ¿no?
Un patrón errático, en definitiva, que llama mucho la atención a los científicos que estudian los efectos de la radiación en animales, repito, tanto en Fukushima como en Chernóbil. Pero no todas las mutaciones son malas, al parecer, ya que se han descubierto aves en Chernóbil que tienen una segregación mayor de antioxidantes para así resistir mejor los efectos de la radiación. Yo aquí quiero hacer un pequeño inciso, un apunte, que seguro que todos, estoy convencido, sabréis que es en qué consiste la teoría de la evolución, ¿no? El por qué aparecen las mutaciones, el por qué, al final, los que permanecen son los mejores adaptados. No es porque alguien haga mucho ejercicio, un animal se esfuerce mucho y le crezcan unos brazos al estilo Arnold Schwarzenegger para sacudir un árbol con más fuerza que otros que no tienen los brazos tan fuertes y así le caiga más alimento. No, las mutaciones se producen al azar. Se producirán, ¿qué te digo yo? Me lo invento. De 100, 70 mutaciones que hace que el animal pierda viabilidad, tenga menos piernas, sea ciego, no tenga boca, y otras 30 que hace que, por ejemplo, sea más resistente a la temperatura, sea más rápido, por lo que sea. Y entonces, como este animal, recordemos que ha partido por una mutación al azar, tiene más probabilidades de llegar al alimento con más facilidad, más que los otros. Se reproduce más que los otros, por lo tanto, sus genes son los que más progresan, se perpetúan a lo largo de los tiempos. Eso es la evolución, al azar. En este caso, como digo, hay un ave que por azar ha desarrollado una mutación que le permite generar más antioxidantes que precisamente le van mejor para resistir la radiación. Y vive ¿no? más tiempo. Efectivamente. Pero, aunque haya dicho en un principio que el incidente de Chernóbil pueda tener esta cosa que a priori podría parecer buena, que es que hay más animales, recordemos, hay menos biodiversidad porque muchos han caído por el camino, no dejemos de recordar que no solo los animales están expuestos a altos niveles de radiación, sino que los alimentos que comen también, como las setas, como las plantas, y se alimentan de estos. Son animales que potencialmente pueden desarrollar un cáncer y morir a una edad más temprana de la que les tocaría. Y que aunque podríamos extraer esa lectura positiva, ¿no? Como hemos explicado, de que ahora en Chernóbil, debido a la ausencia del hombre, por cierto, muchos de estos hombres eran cazadores, ahora hay más animales, recordemos, menos variedad de animales, menos biodiversidad, no es el mejor paraje para vivir, evidentemente que no. Pero es el mejor paraje para que se den historias de seres criptozoológicos, de monstruos, de seres tan aberrantes que ya no se parecen al animal original. Hemos visto que todas las historias que nos hablan de extrañas criaturas en las inmediaciones de Chernóbil, en la zona esta, Bielorrusia, al sur de Bielorrusia y en Ucrania en definitiva, son directamente mentira, son directamente leyendas, fabulaciones de tiempos modernos para extender el mito, ¿no? El miedo a lo nuclear también, que hace que los animales que tenemos en casa, esas arañas a las que yo tanto miedo le tengo, ¿no? Pues en realidad acaben convirtiéndose en auténticos asesinos que acaben con cualquier ser humano. Son mentiras, son leyendas. Hay mucha exageración, como por ejemplo en el caso de aquel zorrito híbrido de a saber qué. Nada hay de real en lo que se refiere a monstruos. O quizás sí. Quizás sí, porque además de otros testimonios que nos hablan de lobos gigantes y sin cola, de castores colmilludos, de cigüeñas de una sola pierna, de águilas con un pico gigante, que han sido pues notificados por excursionistas aterrorizados, hay algo más que los testimonios, hay algo más que los posts en páginas web de dudosa calidad. Hay algo más, Daniel, como un vídeo, que es bastante forteano, que te voy a poner a continuación, y que, para mi sorpresa, creo que no tiene nada de manipulación digital. Hay un vídeo, que también podéis ver desde ya en Facebook, donde, Daniel, ¿qué has podido ver tú? Pues a mí me parece lo que parece un ñu, pero claro, evidentemente no hay ñus. Pero es un ñu un poquito especial, ¿eh? Sí, es un poquito especial, porque la forma del cuerpo parece un ñu, lo único, y por lo chato también, ¿no? Pero el problema es eso, es lo chato de la cabeza. Sí. Es un cuerpo marrón, bastante corpulento, como con un poco como con joroba. Y podríamos pensar, como tienen de hecho, los ñus, sí, pero las patas muy largas y muy delgaditas.
Y podríamos no tiene pensar cola. también que se trata Sí. de un alce de los que hay en la zona. Sí, exacto. Pero que se le ha deformado la cabeza de tal sí. manera Bueno, que y las no piernas. tiene las piernas, quizás tenga Están muy algún tipo delgadas, de pero la cabeza es desnutrición. verdad, la tiene como hundida, parece que no tenga apenas cabeza, es muy chata y tiene como se le ven solo las orejitas y un poco al final el morro, pero todo muy, muy chato. Pero ¿te da la sensación en algún momento de que se trate de algún montaje? No, me parece un animal totalmente real, simplemente que me parece un animal salido del Call of Pripyat. Es decir, a modo de conclusión del programa, ¿animales, arañas gigantescas? No. ¿Animales de leyenda? No. ¿Que la mayoría de mutaciones fruto de la radiación consisten en un empeoramiento de las capacidades físicas de los animales? Menor tamaño, deformidades, cosas que en definitiva les impiden seguir viviendo. Sí. ¿Que además, después del desastre de Chernóbil, al marcharse el hombre de allí, los animales han repoblado la zona? Sí. Pero alguna cosa rara... Sí, puede que sí. Pero bueno, este animal tendrá problemas, lógicamente. Con ese morro tan chato lo tendrá mucho más difícil para comer hojas, por ejemplo, o para intentar acceder a alguna hierba que esté un poco más retirada de su alcance. Sí. Y luego las patas que tiene, para el cuerpo que tiene, grueso, esas patas yo las veo muy frágiles. Pero si uno se lo encuentra de cara, Sí, bien puede asustarse un poquito. y después llegar a ser el origen de la leyenda Pues sí. de alguno de estos seres que hemos mencionado anteriormente, los críptidos de Chernóbil. Y terminado el monográfico, que no el programa, toca las vías de contacto, que empezando como siempre por el mail. Daniel, ¿cuál es? terraincognita.radio@gmail.com. El blog. terraincognitaradio.blogspot.com. También nos podéis encontrar en diferentes redes sociales, como en Facebook, que allí, si ponéis Terra Incógnita, programa de radio, nos encontraréis, así como en Twitter, que buscándonos por Terra Incógnita R, todo junto, también os apareceremos. También estamos, ¿dónde, Daniel? Pues efectivamente, como siempre, en www.edenex.es, Radio del Misterio 24 horas. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué te pasa? Por favor, anímate, como tú haces siempre cuando recitas esas palabras mágicas, esas 3 W. 3 W, Daniel, 3 W. .edenex.es. Gracias a la inestimable ayuda de nuestro amigo Alberto Guzmán. ¿Y qué es www.edenex.es? Pues lo acabo de decir, Radio del Misterio 24 horas. Ahí está todo, el Hall of Fame del misterio. Bueno, has tenido mejores ocasiones, Daniel. Has Sí. tenido mejores momentos para... Al mundo vendrán. Al mundo vendrán. También, efectivamente, como seguro que ya sabréis, y espero que desde hace muchos años, ¿no?, es que estamos en www.ivox, con 2 O's y acabado en x.com, así como también, evidentemente, ya que formamos parte de la emisora, donde en radiodespí.com. la radio de San Joan Despí. Y también estamos en YouTube, si ponéis Terra Incógnita y alguna de estas palabras que tanto os gustan, humanoides, críptidos, os apareceremos. Pero no esperéis esos programas en vídeo con tantas imágenes, tantas fotos diferentes. No, simplemente es una única imagen que está de fondo en todo momento, con lo que podréis decir. Entonces, ¿cuál es la gracia de que yo os quiera escuchar en YouTube? La calidad del audio. Efectivamente, la calidad del audio en iVoox está bastante reducida, en cambio en YouTube está tal cual nosotros lo editamos, es decir, está en nuestra máxima calidad y la verdad es que se nota bastante, así que si queréis, por llamarlo de alguna manera, disfrutar la experiencia Terra Incógnita en su máxima expresión, iros A YouTube. Tampoco nos olvidamos, como ya sabéis, de todos vosotros y de vosotras, y os animamos a que en los diferentes medios que hemos ido diciendo ahora, que en definitiva son diferentes vías de contacto, a que comentéis lo que os dé la gana,
lo que os ha gustado de este programa, lo que no os ha gustado, cualquier cosa relacionada con Terra Incógnita en sí, que ya de por sí es un programa bastante random, ¿no? Sobre todo los foros forteanos. Pero que, como sabéis, leemos vuestros comentarios, o muchos de ellos, en este programa precisamente citado, en el foro forteano. Comentarios que podéis hacer en las redes sociales e incluso recomendarnos a través de vuestras redes sociales, cosa que, si consideráis, nos hace mucha ilusión, ¿no? Como además también, ya sabéis, desde hace poco está habilitada una opción desde la página principal de los programas de Terra Incógnita en iVoox que se llama Donar, y como su nombre indica, consiste en que, si lo consideráis, con vuestra voluntad, podéis hacernos llegar ciertas cantidades económicas a nosotros para que así Terra Incógnita pues pueda seguir creciendo, ¿por qué no decirlo? Creciendo a nivel de documentación. Y con esto os dejamos hasta la siguiente entrega de Terra Incógnita.